Bueno, entonces voy a empezar con la primera charla, que bueno, es un tema que vemos muy frecuente en la consulta médica pediátrica, es sobre infección del tracto urinario. Bueno, la definición yo creo que todos lo conocemos, se define como infección del tracto urinario a la presencia de bacteriuria significativa que puede estar acompañado o no de síntomas y o signos locales o generales de infección, de manifestaciones uretrovesicales y de compromiso de la función renal. ¿No? Recuerden que el tracto urinario es un órgano que es aséptico, no tiene gérmenes, y cuando se introducen los gérmenes como bacterias en la vía urinaria, pues producen la sintomatología que pueden producir síntomas bajos como disuria o poliaquiuria, o síntomas generales como fiebre, lumbalgia, malestar general. ¿No? Cuando la infección urinaria produce inflamación del parénquima renal, lo denominamos pielonefritis, y en esas situaciones puede haber cierto compromiso de la función renal con una muy leve elevación de la creatinina. Ahora, acá pongo el término bacteriuria sintomática, eso es muy importante porque recuerden que la parte externa, final de la uretra, siempre va a estar colonizada por gérmenes, ¿no? Entonces, dependiendo del método de recolección que usemos, ya sea un método estéril o no estéril, pues el número determinado de colonias que crezcan en un urocultivo nos van a orientar hacia el diagnóstico de infección urinaria, porque si usamos métodos menos estériles, pues requerimos mayor número de recuento de colonias, ¿no? Dentro de estos métodos no estériles, por ejemplo, tenemos el chorro medio, o en lactantes lo que usamos la bolsa colectora de orina. Para definir bacteriuria significativa es cuando encontramos mayor de 100.000 unidades formadores de colonia. Cuando usamos métodos estériles, los cuales lo usamos en niños sin continencia vesical, es decir, en lactantes, pues cuando se usa cateterismo vesical, que es el más empleado, la definición de bacteriuria significativa varía entre 10.000 a 50.000 unidades formadores de colonia, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que va a variar de acuerdo a la guía de práctica clínica empleada, ¿no? Pero en sí, sobre todo la guía americana y la guía europea, la guía americana es la que ve niños menores de 2 años lactantes, considera 50.000 unidades formadores de colonia y solo 10.000 cuando se trata de pseudomonas. Cuando esa aspiración suprapúbica es cualquier crecimiento de bacterias gram negativas o mayor de 10.000 gram positivas, porque recuerden que la aspiración suprapúbica se introduce una aguja a través de la piel y la piel siempre está colonizada por gérmenes gram positivos. No, eso es a lo que me refería. Estas son las diferentes guías que existen sobre el manejo de infección urinaria, las guías NICE, que son las guías del Reino Unido, y la guía americana, que es una de las que más empleamos desde el año 2011, pero solamente está abarca solamente el manejo de infección urinaria en lactantes, es decir, menores de 2 años, ¿no? En esa guía americana consideran, obviamente, métodos estériles en el lactante y tiene que ser 50.000 unidades formadores de colonia, pero van a ver que existen otras guías, la italiana, la de Canadá, hay una guía incluso de urología europea, y la de España, pues que varían dependiendo del método, incluso llegan a tener, por ejemplo, la guía europea, en cateterismo mayor de 1.000, nada más 1.000 unidades formadores de colonia, ¿no? Cuando es aspiración suprapúbica, yo creo que la mayoría de ellas está de acuerdo que es cualquier crecimiento de bacterias, sobre todo cuando son gram negativas. Entonces, ¿cómo clasificamos la infección urinaria? Uno es la clasificación de acuerdo al sitio de la infección, que es la que nosotros sabemos, ¿no? Cuando compromete el parénquima renal, la denominamos pielonefritis o ITU alta, y el síntoma principal es fiebres, ¿no? Son fiebres muy altas, los niños tienen mucho malestar general, lumbalgia, algunos pueden lucir tóxicos, y en caso de niños pequeños en los cuales es muy difícil definir sintomatología, pues cualquier niño pequeño, lactante, con fiebres altas, algunos dicen entre mayor de 38, en otras mayor de 38,5, se debe considerar pielonefritis. Cuando la infección compromete solamente la vía urinaria baja, ya sea la vejiga o el epidídimo o uretra, se denomina ITU baja, y los síntomas se producen durante la micción, es decir, disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical, ¿no? Incluso podemos tener pielonefritis sin siquiera tener síntomas de infección urinaria baja, solamente fiebre y lumbalgia. También podemos clasificar de acuerdo a la severidad de la infección, ¿no? Escucho a muchos médicos que le dicen a las mamitas, la infección es muy fuerte porque tienes un recuento de colonias muy alto, porque tienes un número de leucocitos muy altos. No, en realidad la gravedad lo da la clínica, no el número de leucocitos en orina,
no la cantidad de recuento de colonias, ¿no? Entonces, obviamente un niño con sintomatología severa es el niño que viene con vómitos persistentes, que viene deshidratado y que viene con fiebres muy altas, fiebres mayor de 39 grados centígrados. También podemos clasificarlo de acuerdo al episodio, ¿no? Si es una primera infección urinaria, obviamente es el que se produce por primera vez, y obviamente también hay una clasificación, una definición muy importante que todos deben de conocer, es el de infección urinaria a repetición, ¿no? Porque cuando tenemos infecciones urinarias a repetición, pues tenemos que alertarnos que tal vez podría haber alguna malformación del tracto urinario agregado, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ITU recurrente? Es la presencia de una de estas condiciones, 2 episodios de pielonefritis en un año, una pielonefritis más uno o más episodios de ITU baja en el año, o 3 episodios de ITU baja en el año, ¿no? Recuerden que el tiempo es un año, no es toda la vida, y si son pielonefritis, basta solamente 2 pielonefritis en un año para ya clasificarlo como ITU recurrente. Entonces, cuando los niños ya están clasificados como ITU recurrente, es mejor derivarlo a un especialista para hacerle pues, los estudios pertinentes de descarte de los factores que están produciendo la infección urinaria, sobre todo descarte de malformaciones del tracto urinario. También podemos clasificar a la infección urinaria de acuerdo a los síntomas. El niño sintomático es el niño que viene con toda la clínica clásica que ya les he hablado, y el niño asintomático es a lo que denominamos bacteriuria sintomática, y esto se puede dar en un 1 a 2% de los niños sanos. Bacteriuria sintomática es la presencia de la bacteria con un recuento significativo usando el método adecuado, pero que el niño no presenta ninguna clínica. Entonces, mucha bibliografía te dice que incluso este patógeno es tan inofensivo que no desencadena respuesta inflamatoria, y por lo tanto los exámenes de orina suelen ser normales, son exámenes de orina en los cuales no hay leucocituria. Entonces, en estos casos de bacteriuria sintomática, recuerden, el niño no requiere antibiótico, no se asusten por encontrar una bacteria ahí. Si esta bacteria no ha producido ninguna clínica y el examen de orina es completamente normal, pues es una bacteria que es inofensiva y que en cualquier momento se va, ¿no? Entonces, para evitar sobre todo el uso de antibióticos en forma innecesaria y crear mayor resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, bacteriuria sintomática no requiere antibiótico. La guía de la Asociación Europea de Urología tiene una actualización última de este año, considera bacteriuria sintomática simplemente la presencia de no síntomas. Ellos sí lo catalogan a los niños incluso que tienen un poco de leucocituria en el examen de orina dentro de bacteriuria sintomática. El detalle de esto es los niños pequeños. El niño lactante, la definición de sintomatología, el ver sintomatología en ellos es un poquito difícil, ¿no? El niño lactante no te expresa dolor, no tiene continencia, por lo tanto no sabe si orina cada rato, si le arde al orinar. De repente pueden ser unos síntomas muy sutiles, ¿no? A veces en ellos, cuando son ITUs bajas, nos damos cuenta porque son niños que no ganan peso, ¿no? Poca ganancia de peso, y pues el médico pide el examen de orina. Ahí por eso es un poco complicado el definir bacteriuria sintomática, por eso en ellos sí es muy importante ver un examen de orina. En los lactantes y niños pequeños siempre un examen de orina debe estar asociado a un urocultivo. También existe la clasificación de acuerdo a los factores de complicación, ¿no? Así lo clasificamos a la infección urinaria como ITU no complicada, ITU complicada. A veces el término complicado uno piensa que es una ITU que está yendo muy mal. No, en realidad la definición de ITU complicada es la infección urinaria que se desarrolla en un tracto urinario normal, un tracto urinario que no tiene ningún tipo de malformación, que no tiene ningún tipo de dispositivo, ¿no? En cambio, ITU complicada es el que está asociado a algún factor de riesgo, es decir, ya sea una anomalía del tracto urinario que va a alterar el libre flujo de orina, ya sea estructural, orgánica o funcional. Por ejemplo, en la imagen de aquí podemos ver un tracto urinario en el cual tenemos una estrechez pielo-ureteral que le ha producido una hidronefrosis a este pequeño, ¿no? Entonces, en ese caso, basta que tenga esta malformación para considerarlo como ITU complicada. También la presencia de patologías sistémicas o situaciones que predisponen a sufrir infecciones. Acá, por ejemplo, podrían ser los niños inmunocomprometidos, ¿no? Aquellos también que son trasplantados renales que tienen una inmunosupresión farmacológica. O aquellos niños que tienen un dispositivo en el aparato urinario, ¿no? Por ejemplo, de repente aquellos que tienen catéteres puestos, o que tienen sondaje permanente, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, aprovechando la imagen de acá, cuando operan la estrechez pielo-ureteral, el urólogo corta la parte estrecha, la une, y para evitar la inflamación post-cirugía que pueda volver a obstruir la vía urinaria, coloca un catéter que va desde la pelvis hasta
la vejiga, ¿no? Es el catéter doble J Pictet. A veces los niños pueden desarrollar infecciones urinarias con este catéter y en esas situaciones se denomina ITU complicada. Un término importante también es el de ITU atípica, y esto es importante porque las guías, sobre todo la guía británica, las guías NICE son las que lo mencionan, ¿no? ITU atípica es una infección urinaria alta, es decir, pielonefritis, en un niño que tenga al menos alguna de estas siguientes condiciones, ¿no? Ya sea compromiso del estado general, es un niño séptico, falta de respuesta al tratamiento luego de 48 horas del tratamiento antibiótico adecuado, un urocultivo positivo que sea por bacterias que no sean E. coli, y caída del filtrado glomerular que no esté atribuido ya sea a deshidratación o a nefrotoxicidad, ¿no? En esas situaciones lo catalogan como ITU atípica, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la infección del tracto urinario, ¿no? Es una de las infecciones bacterianas más comunes en niños. Recuerden que en pediatría todo es viral, excepto cuando se refiere a vía urinaria, que las infecciones definitivamente son por bacterias. Es la segunda causa de hospitalización y morbilidad, es la patología más frecuente del aparato urinario, y esto es un término, algo muy importante, es un marcador de posibles anormalidades anatómicas o funcionales adyacentes, ¿no? Sobre todo si tengo niños con ITUs recurrentes, estoy en la obligación de descartar sobre todo malformaciones urinarias, porque muchas de estas malformaciones podrían ser bilaterales o afectar a ambos riñones, y esto a la larga pues, puede producir deterioro de la tasa de filtrado glomerular y llevarte a enfermedad renal crónica, ¿no? Nosotros tenemos niños en terapia de reemplazo renal, muchos de ellos, un gran porcentaje son secundarios a malformaciones del tracto urinario, y pues todos, casi todos han tenido infecciones urinarias de pequeño, y que si en realidad le hubiéramos hecho el diagnóstico oportuno de pequeño y se hubieran hecho las reparaciones oportunas, probablemente estos niños no estuvieran en diálisis, ¿no? Entonces, este es un tema, un punto muy importante, ¿no? Una ITU recurrente, estamos en la obligación de descartar malformaciones para justo evitar ese daño renal posterior, ¿no? Pero si nosotros descartamos malformaciones del tracto urinario, la infección recurrente como causa principal de enfermedad renal crónica es poco probable. Es decir, un niño con un riñón normal no tiene un riesgo significativo de desarrollar enfermedad renal crónica debido a las infecciones urinarias, ¿no? Y la causa es solamente 0.3%, ¿no? Y es algo que esto puede también tranquilizar a las mamitas, ¿no? Porque a veces llegan a la consulta pues asustadas porque le han dicho que si sigue con infecciones urinarias, pues va a terminar en enfermedad renal crónica. No, hay niños que hacen ITUs recurrentes, sobre todo si son ITUs bajas no hay ningún problema. El problema son cuando hacen pielonefritis recurrente por el riesgo de las cicatrices renales, ¿no? Pero esto más que todo, el daño se produce cuando está asociado a malformaciones del tracto urinario. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia de la ITU en niños es de 7.8%, siempre todos conocemos, y es un factor de riesgo, es el ser mujer. Las mujeres tenemos más infecciones urinarias que los varones, pero esto también varía con respecto a la edad en la etapa pediátrica, ¿no? Recuerden que la ventaja de la mujer es que tiene una uretra más cortita, está más alejada del ano, por lo tanto, pues eso aleja las bacterias provenientes del tracto gastrointestinal de la vía urinaria, ¿no? El detalle es que en la etapa que el bebé no es continente y que está usando pañal, pues esa ventaja se pierde. Por más cuidado que tengan los papás, siempre las deposiciones terminan contaminando la zona periuretral. Entonces, lo que se ha visto es que en los varones, los primeros, sobre todo 3 meses de vida, hasta los 6 meses, incluso hasta el año, el niño puede hacer infecciones urinarias. No tengo por qué estresar a la mamita diciendo que es varón, debe tener alguna malformación. No, porque el niño es incontinente, todavía está usando pañal y todavía se está contaminando la uretra con restos de heces, ¿no? Entonces, como ven en este gráfico de aquí, el azulito es los varones, el rojito es las mujeres, pues la incidencia es mayor en varones los 3 primeros meses, tanto así que los 6 primeros meses viene a ser una incidencia de 5.3%, y luego esto va a ir disminuyendo, y ya para la edad de 6 años llega a ser al 2%. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer comienza a subir la incidencia los primeros 6 meses, es al revés, no es 2%, y luego ya a los 6 años llega a ser hasta el 11%, ¿no? Entonces, ya luego de los 2 años la relación varón-mujer viene a ser más o menos 10 mujeres por un varón, ¿no? 10 hacen infecciones por un varón. ¿No? Y esta incidencia se mantiene así por unos años, obviamente, hasta que a la edad de los 50 años el varón empieza con la hipertrofia de próstata y pues ya aumenta nuevamente la incidencia de infecciones urinarias, ¿no? Entonces,
Mientras el niño esté incontinente, puede hacer infecciones urinarias, no tienen por qué estresarse pensando que puede ser una malformación, ¿no? Porque pierde esta ventaja. Ahora, una diferencia también entre los niños y niñas es que los niños que no están circuncidados hacen más infecciones que los niños circuncidados 4 a 20 veces más, ¿no? Que ellos, ¿no? Y bueno, esto habría que verlo con respecto al manejo. Algunos recomiendan en niños muy pequeñitos con fimosis, puedes hacerles la circuncisión si ellos hacen infecciones urinarias a repetición para disminuir la incidencia. La recurrencia de las infecciones va a pasar dentro de los 12 meses siguientes al primer episodio de ITU. La tasa de recurrencia obviamente es mayor en las mujeres, sobre todo luego de los 2 años, que viene a ser el 15%, y en los niños la recurrencia es 15% durante el primer año, que todavía es incontinente y usa pañal, ¿no? Y luego ya tiene poca recurrencia. Recuerden que luego de que el niño es continente, el varón no debe hacer infección urinaria. Si hace una infección urinaria, ahí sí tenemos que buscar las causas, ¿no? Dentro de estas causas de infecciones recurrentes, encontramos sobre todo en la tercera parte de ellos el reflujo vesiculolateral, que es un poco más frecuente en las niñas que en los niños, y también podemos encontrar malformaciones obstructivas, ¿no? Valvas de uretra posterior, estenosis, etcétera. Y esto es más frecuente en los varones con respecto a las mujeres, ¿no? Esto era lo que decía con respecto a las cicatrices renales y la recurrencia, ¿no? Este es un dato muy importante cuando les mencioné que a veces pues asustamos a los papitos diciendo que más infecciones urinarias pues tienen riesgo de daño renal, ¿no? El riesgo sobre todo es en las pielonefritis, no en las situs bajas, sino en las pielonefritis, porque pueden quedar cicatrices renales, ¿no? Y esto más que todo aumenta el riesgo de cicatriz renal cuanto mayor episodios de pielonefritis tiene el niño. Tanto así que un primer episodio, el riesgo es de 2.8%, ya si tiene una segunda pielonefritis, sube a 25.7%, y ya de 3 a más pielonefritis a 28, más de 28.6%, ¿no? Entonces es importante también tomar todas las medidas para evitar que el niño vuelva a hacer una segunda pielonefritis por el riesgo de cicatrices renales, ¿no? Entonces, con respecto a la etiología, es básicamente bacteriano. El germen predominante ya todos los conocemos, es E. coli, porque es la que coloniza el tracto gastrointestinal, pero también podemos ver otras bacterias, ¿no? Y este es un gráfico, es antiguo, mexicano, es un estudio bien pequeñito, simple, que yo lo pongo porque lo divide como ITU complicada y no complicada. Recuerden que la complicada es la que está asociada a malformaciones del tracto urinario, y esto es para que vean que en las ITUs no complicadas, es decir, en tracto urinario normal, la E. coli viene a ser el 90%, que es lo que nos dice toda la bibliografía. Es muy raro encontrar otras bacterias. Pero ¿qué pasa cuando ya es una ITU complicada? Es decir, que tiene alguna malformación, algún dispositivo, etcétera. En ese caso, la E. coli sigue siendo la más importante, pero miren que aumenta la incidencia de otras bacterias, ¿no? Como Enterobacter, la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, etc. Por eso es que cuando tenemos niños con hitos que son por no E. coli, también ahí tenemos que pues estar viendo de que no haya ninguna malformación agregada. Dentro de los factores de riesgo de las infecciones urinarias, una de ellas es el sexo femenino, ya lo he dicho, porque las mujeres tenemos la uretra más cortita y más cerca al ano, y pues eso es una desventaja, porque acerca las bacterias de las heces hacia el ingreso del uretra, ¿no? También la edad, y es lo que les había mencionado con el gráfico de las diapositivas previas, los varones menos de 6 meses hacen infecciones urinarias, y las niñas mayores a partir del año, ¿no? Son las que hacen mayor infecciones urinarias. También aquellos niños que tienen anomalías estructurales del tracto urinario, una de ellas, y es importante que había dicho la tercera parte, las citus recurrentes, suelen estar asociadas a reflujos vesicoureterales. También hay que descartar otras malformaciones como valvas de uretra posterior en niños, obstrucción en algún punto del uréter, megauréteres, poliquistosis renal, etc. También aquellos que tienen duplicaciones, ¿no? Tenemos niños con dobles uréteres, sobre todo si son dobles uréteres complejos. Uno de ellos suele tener reflujo vesicoureteral. Las fístulas, que son las comunicaciones del tracto gastrointestinal con la vía urinaria.
¿no? Entonces son niños que siempre van a estar colonizados y que suelen hacer bacteriuria asintomática. Los niños que nacen con malformación anorrectal suelen tener muchos de ellos fístulas, y esas fístulas son las causas de las infecciones urinarias. Por eso el niño con malformación, con fístulas, no tenemos que estar tomando exámenes de orina ni urocultivos en forma rutinaria, solamente cuando el niño tenga clínica, porque recuerden que solo con clínica se da tratamiento, ¿no? Como tiene esta comunicación, la vía urinaria siempre va a tener bacterias. Entonces, para evitar la resistencia bacteriana, pues no es necesario, no se debe dar tratamiento antibiótico si no hay sintomatología. Las hipospadias de los niños, obviamente, la hipospadia es la uretra que está en la parte baja del pene, bueno, hay varios grados de hipospadia, esto le quita la ventaja del varoncito de tener una uretra más larga, ¿no? Por lo tanto, suelen hacer más infecciones urinarias. También las anomalías funcionales del tracto urinario, los niños con vejiga neurogénica, niños con antecedente de mieloma meningocele, que luego hacen vejiga neurogénica, por lo tanto retienen ahí la orina, y eso es un factor de riesgo, obviamente. Un poquito de orina, solamente basta 5 mililitros de orina en la vejiga para ser un factor de tener infecciones urinarias a repetición, ¿no? También las disfunciones vesicales intestinales, y esto es muy importante porque a veces nos olvidamos de buscar en los niños el estreñimiento. La mayoría de niños estreñidos también tienen difusión de vejiga, existe una asociación entre ambas, ¿no? Entonces es importante manejar el estreñimiento para mejorar la infección urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el estreñido, pues los fecalomas pueden producir obstrucción de la vía urinaria, comprimir la vía urinaria y producir cierto grado de estasis urinaria, y esto producir la infección, ¿no? Además, recuerden que los niños estreñidos suelen tener incontinencia fecal, y eso es algo que también nos olvidamos de preguntar, ¿no? Si es que el niño mancha la trucita con heces, el niño estreñido suele manchar la mayoría, y pues mientras siga manchando la trucita con heces, obviamente va a seguir haciendo infecciones urinarias. Por eso es que el manejo del estreñimiento es muy importante para controlar las infecciones urinarias, ¿no? Las otras son la fimosis estrecha en los varones, paciente obviamente inmunocomprometido, el paciente que ha sido instrumentado en la vía urinaria, de repente el que se ha hecho cistoscopía, el que se le ha hecho una urodinamia, el que se ha hecho cistografía. Por eso es que las guías te recomiendan siempre dar profilaxis antibiótica en aquellos pacientes que van a ser sometidos a este tipo de instrumentación, ¿no? Por ejemplo, los niños que les pedimos cistografía, yo les recomiendo una profilaxis iniciar desde un día antes, se le da por 3 días, nada más, un día antes, el mismo día, hasta un día después del procedimiento. Eso de verdad que disminuye un montón las infecciones urinarias post procedimiento. También la presencia de cuerpos extraños en la vía urinaria, como por ejemplo los catéteres, ¿no? Los niños con hipercalciuria, ¿no? A veces uno dice, ¿y esto por qué? Siempre que yo tengo niños con infecciones urinarias y no encuentro alguna causa, busco hipercalciuria, ¿no? Y a veces manejar la hipercalciuria también resuelve el problema de las infecciones urinarias, ¿no? Y bueno, ya en los niños adolescentes con actividad sexual, pues la actividad sexual también es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias. Ahora, ¿por qué se desarrolla la infección urinaria? Pues nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa, pero también hay ciertos factores de virulencia del germen, ¿no? Cuando hay mayor factores de virulencia, hay menos mecanismos de defensa, pues se producen las infecciones urinarias, ¿no? Y el factor de virulencia más importante, existen varios realmente, pero el más importante es la E. coli. De la E. coli es la fimbria, que es la patita que tiene que le permite adherirse al uroepitelio, ¿no? Ahora recuerden que para que esta bacteria se una al uroepitelio se debe unir a unos receptores glucoconjugados que se encuentran en el uroepitelio, ¿no? Entonces no solamente basta que la E. coli tenga las patitas, sino también que nosotros tengamos estos receptores, y ahí viene la parte genética involucrada, que uno dice, ¿por qué algunos hacen infecciones urinarias y otros no? Yo nunca he hecho una infección urinaria en mi vida, pero hay niños pues que hacen infecciones a cada rato, y que si uno indaga en antecedentes familiares, la mamá también lo hizo, el papá también lo hizo, el hermano también lo hizo, ¿no? Y eso porque también hay factores genéticos involucrados. Nosotros le descartamos malformaciones, le descartamos todas las causas posibles de ITUR, pero no la encontramos, y la causa es esta, ¿no? Hay personas que tienen mayor receptores, por lo tanto, mayor cantidad para que las bacterias se unan y se trepen. Como hay personas que no tienen estos receptores, o muy poco de estos receptores glucoconjugados que son necesarios para que la fimbria se adhiera y trepe. Entonces, las recurrencias de las infecciones urinarias, pues hay varios factores que están involucrados aquí. Uno de ellos es el flujo no unidireccional, que son
que tiene que ver con las barreras físicas, en este caso me refiero a los reflujos vesicureterales. La otra es la producción de proteínas que dificultan la adhesión de las bacterias, y la alteración de las defensas innatas del huésped, es decir, que haya baja expresión de receptores de quimioquinas, ¿no? Y bueno, había hablado ya de la influencia de factores genéticos, y estos son los genes que han encontrado que están relacionados, ¿no? Y dentro de estos, el más importante, que he puesto una diapositiva para hablar de ello, es el flujo no unidireccional de la orina. Recuerden que la orina se forma arriba, pues desciende por el uréter, se almacena en la vejiga y luego sale, no debe retornar al parénquima renal. Entonces, obviamente, si es una bacteria que no es tan patogénica, que no tiene tantas fibras, que no tendría por qué subir al parénquima renal, solo quedarse en la vejiga, cuando hay reflujo vesicureteral, pues la orina contaminada con bacterias en forma más rápida para la bacteria llega hacia el parénquima renal, ¿no? Entonces, el reflujo vesicureteral es un hallazgo común, lo vemos en la tercera parte de las infecciones urinarias a repetición, pielonefritis, no vaga, recuerden que esto es para pielonefritis, ¿no? Entonces, este reflujo vesicureteral va a predisponer a las pielonefritis recurrentes y al desarrollo de cicatrices renales, ¿no? Los factores de riesgo de cicatrices renales son, justo uno de ellos es la presencia de reflujos vesicureterales, y el otro es la demora en el tratamiento. Mayor de 48 horas de demora el tratamiento aumenta más el riesgo de dejar cicatrices renales, ¿no? Con respecto al diagnóstico, voy a hablar un poquito de qué métodos vamos a usar para recolectar la muestra. Esto es muy importante porque encontramos falsos positivos porque no explicamos bien a la mamá cómo recolectar la muestra, ¿no? Cómo localizar el sitio de infección y qué exámenes de laboratorio podemos pedir para descartar algunas malformaciones del tracto urinario, ¿no? Los métodos de recolección de la orina que tenemos, uno de ellos son los métodos no estériles, que son los que más empleamos. Dentro de ellos tenemos la bolsa colectora de orina y el chorro medio. Bolsa colectora de orina lo usamos en niños no continentes, y el chorro medio en los niños que ya tienen continencia, ¿no? El problema de la bolsa colectora de orina es la alta tasa de infección, de contaminación, mayor del 63%, prácticamente los niños tienen falsos positivos. Por eso es que las guías, sobre todo la guía americana de pediatría, que habla de lactantes, no recomienda para el diagnóstico los métodos no estériles en niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, siempre en niños pequeños es mejor usar un método estéril, y si usamos un método no estéril, confirmarlo siempre con un método estéril, ¿no? De entre los métodos estériles que usamos en niños no continentes es el cateterismo vesical y la punción suprapúbica, ¿no? Recuerden, niño incontinente, usar método estéril. El cateterismo vesical tiene una tasa de contaminación igual, no tan alta, obviamente la bolsa era más del 60%, el cateterismo tiene una tasa de contaminación de 10%, y la punción suprapúbica solamente de 1%, ¿no? Lo que más se emplea suele ser el cateterismo vesical porque es más fácil de realizar, tiene igual algunas molestias, puede producir un poco de hematuria, dolor, etcétera. Podemos emplear la punción suprapúbica también. Básicamente la empleamos en niños que tengan una fimosis muy importante que no nos permita localizar la uretra, y en unas niñas con sinequias de labios muy severos que tampoco nos permiten localizar la uretra, ¿no? En esos casos podemos usar la punción suprapúbica, que es obviamente mediante las técnicas de asepsia y antisepsia, a 2 centímetros arriba del pubis podemos introducir muy lentamente una aguja y aspirar la orina. Recuerden que tenemos que tener la certeza de que haya orina en la vejiga por el riesgo de que podamos pinchar a algunos otros órganos, ¿no? Entonces, por lo menos debe haber pasado unos 30 minutos, o si es factible, hacer una ecografía previa para ver si realmente hay orina, si es que uno quiere emplear este método, ¿no? La bolsa colectora de orina sí nos ayuda, y lo usamos la mayoría de nosotros, sobre todo en paciente ambulatorio. Se usa básicamente en los niños de bajo riesgo, en el cual no requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato, y lo que sí es, te ayuda para descartar básicamente infección urinaria, ¿no? Si es negativo, definitivamente no es infección, ¿no? Pero si es positivo, debido a la alta tasa de contaminación, pues en los lactantes hay que confirmarlos con método estéril, ¿no? Recuerden que para la bolsa colectora de orina también hay que explicarle a los papitos, hay que lavar previamente con agua y jabón, en los varones retraer el prepucio y limpiar, en las mujeres abrir los labios y limpiar. Se pone la bolsita no debe estar más de 30 minutos, si está más de 30 el riesgo de contaminación es muy alto. No hace pipí en 30 minutos, hay que volver a limpiar y volver a colocar la bolsita. De esa forma nosotros disminuimos el riesgo de contaminación, ¿no? Pero bueno, al respecto de esto también, pues ahí las guías recomiendan diferentes técnicas, ¿no? Te recomiendan tanto
los métodos estériles como métodos no estériles incluso en lactantes, ¿no? Hay algunos métodos en los cuales uno puede coger en el lactante la mitad del chorro, y uno dice, ¿cómo? Pues a través de una estimulación que se hace a nivel de la columna. Son un método especial que se usa en niños pequeñitos, realmente yo nunca lo he usado, pero pues que en otros lados pues sí lo emplean mucho y pueden obtener una muestra más estéril sin usar la bolsa colectora de orina, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo de la guía, pues te recomienda diferentes métodos, y bueno, acá era para que vean que bacteriuria asintomática, ahí de nuevo lo vuelvo a poner, pues depende también del método de recolección. En el niño con continencia vesical ya empleamos métodos no estériles, chorro medio es suficiente, no requerimos emplear, por favor, niños que ya tienen continencia, no los torturen poniéndoles una sonda. Este método tiene una tasa de contaminación baja, aproximadamente 26%, si hay asunción de cierto riesgo de error, pero no justifica definitivamente el empleo de técnicas más estériles, ¿no? Entonces, este básicamente es, lo que pongo en este diapositiva es una recomendación de la guía pediátrica americana en lactantes menores de 2 años, ¿no? Recuerden que para ellos es importante, sobre todo porque la clínica no es tan evidente, pedir siempre un examen de orina más un urocultivo, ¿no? El examen de orina solo no sustituye al cultivo para documentar una presencia de ITU, pero necesita ser usado en forma conjunta, y recuerden que este examen de orina debe ser obtenido de orina fresca, menos de 1 hora de la micción a temperatura ambiente, y si es que me voy a demorar, lo meto a la refrigeradora, y refrigerado puede estar 4 horas, ¿no? Entonces, en lactantes, niños incontinentes menores de 2 años, pues para hacer el diagnóstico, el médico requiere tanto el examen de orina como el urocultivo, que haya crecido 50.000 unidades formadores de colonia, algunas guías refieren 10.000, pero haberse usado métodos estériles para la obtención de la muestra de orina, es decir, cateterismo vesical o punción suprapúbica, ¿no? Y el examen de orina solo en estos casos de lactantes no provee un diagnóstico definitivo. El niño más grande que ya tiene continencia es diferente, porque la clínica es muy evidente, ¿no? Entonces, un diagnóstico preciso de ITU puede prevenir la propagación de infecciones y las cicatrices renales, porque recuerden, si me demoro mucho en dar tratamiento en una pielonefritis, más de 48 horas, el riesgo de cicatrices es mucho mayor, ¿no? Además, me evita sobrediagnósticos de ITU para prevenir sobretratamientos y uso innecesario y costosos de técnicas de imágenes, ¿no? Recuerden, yo hasta he respondido interconsultas en clínica en niños asintomáticos por bacteriuria asintomática, que los hospitalizaron porque pues era un germen muy resistente y solamente se necesitaba antibióticos. Recuerden, bacteriuria asintomática no requiere antibiótico, ¿no? O que no ha sido una bacteriuria asintomática, sino ha sido una contaminación, porque el examen de orina ha sido normal, y pues empleo métodos estériles. Si no tiene síntomas, pues me va a quedar la duda, ¿no? Entonces, recuerden siempre, niños pequeñitos, examen de orina y urocultivo, y el urocultivo por método estéril, porque la bolsa tiene muy alta tasa de contaminación, ¿no? ¿Qué otros estudios podemos pedir? Hemogramas, PCRs, procalcitonina, recuerden, PCRs elevados, procalcitoninas elevados más de 1, pues te orienta hacia una inflamación del parénquima, es decir, hacia una pielonefritis, ¿no? Pero la pregunta ¿es necesario pedir un hemograma? Por lo menos en las discusiones de las presentaciones de caso en mi hospital, siempre discuten para qué pides PCR, por qué pides PCR. Bueno, en sí también esto va a depender de muchas guías. La mayoría de guías recomienda, sobre todo el PCR y el hemograma, si el niño obviamente se va a hospitalizar, y si se hospitaliza es porque es una pielonefritis, ¿no? Es una ITU febril, y sobre todo en niños pequeñitos menores de 1 año, ¿no? Acá esta guía, que es la guía argentina, que es una guía del año 2022, lo recomienda sobre todo en lactantes menores de 3 meses, con sospecha de ITU, sin un foco evidente, más que todo para estadificar la gravedad del cuadro, ¿no? No tanto para... no le toma tanta importancia al diferenciarlo si es alta o baja, ¿no? Y además recuerden que un porcentaje de los niños, sobre todo los niños pequeños, pueden hacer sepsis. Por lo tanto, ¿en qué momento pedir hemocultivos? No todo paciente que se hospitaliza debemos pedir un hemocultivo, pues esta guía también te dice, está indicado en pacientes tóxicos o sépticos, en inmunocomprometidos, o que haya tenido un antecedente quirúrgico de la vía urinaria, ¿no? Y básicamente en recién nacidos. Recuerden, recién nacidos la probabilidad de bacteriemia es 15%, porque, por lo tanto, aquí sí recomiendan siempre pedir un hemocultivo en los recién nacidos. Y esto es lo que te dicen las diferentes guías, ¿no? Hay algunas guías, por ejemplo, la del Reino Unido, las NICE, no te recomienda ningún tipo de estos exámenes para diferenciar alta y baja, ¿no? Pero las otras guías, pues sí te recomiendan, sobre todo en los hospitalizados, en menores de 3 meses, la guía europea te dice menores de 1 año, y pues la guía suiza sí, si el niño va a ser hospitalizado para tratamiento endovenoso, ¿no? Entonces, realmente existen diferencias con respecto
a diferentes guías, ¿no? Con respecto a la localización de la infección urinaria, básicamente el diagnóstico es clínico, no necesitamos pedir más exámenes, solamente como dije, en aquellos lactantes muy pequeños en los cuales la clínica no es muy evidente, ahí sí te sirve, por ejemplo, pedir hemograma, PCR, procalcitonina, si es que lo hubiera, ¿no? Pero básicamente la clínica nos ayuda, ¿no? Pielonefritis, fiebre muy alta, lumbalgias, un malestar general, el niño luce mal, dolor abdominal, y la cistitis, pues no hay fiebre, la fiebre es muy baja, y básicamente son los síntomas bajos de disuria por la tenesmo vesical, no hay características sistémicas, ¿no? Lo que sí te dicen las guías, sobre todo las guías americanas, es que los niños con temperatura muy alta, mayor de 38, algunos refieren 38,5, sí debes considerarlo al niño como si fuera una ITU alta y manejarla como una ITU alta, ¿no? Ahora, el gol estándar para la localización de la infección es la gamografía renal en fase aguda, que como lo vamos a ver posteriormente, pues muchas guías no la recomiendan solamente para diferenciar si es alta o baja porque es muy costoso, ¿no? ¿Qué estudios de imágenes podemos pedir en los niños con infecciones urinarias? Una ecografía renal, por ejemplo, tiene la ventaja de que no es invasiva, no da radiación, me permite ver el tamaño, detectar justo esas dilataciones que vemos en esta imagen de arriba, que son las hidronefrosis, que me pueden orientar ya sea un reflujo o una obstrucción de la vía urinaria, y la desventaja es que es poco útil para detectar reflujos, cicatrices, o cambios inflamatorios, no me sirve para el diagnóstico de pielonefritis, pueden pasar desapercibidas pequeñas dilataciones, sobre todo en los niños que no tienen continencia, y es dependiente del operador, ¿no? Entonces, las guías NICE, la primera que se publicó en el 2007, te dicen que se deben de pedir en lactantes pequeños menos de 6 meses, y en más de 6 meses solamente si es ITU atípica. Recuerden el término de ITU típica, se los volví a poner abajo por si no se acuerdan, o ITU recurrente, ¿no? Y la guía americana te dicen todos los niños pequeños, menores de 2 años, que han tenido una pielonefritis, ¿no? Pero esto también va a variar dependiendo de las diferentes guías, ¿no? Hay otras guías un poco más conservadoras, por ejemplo, la guía europea de urología te indica si a todo niño lactante febril con pielonefritis, pedirle una ecografía renal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento solicitar? También es una pregunta, porque a veces nosotros aprovechamos que el niño se hospitaliza por una pielonefritis y le pedimos inmediatamente la ecografía renal, ¿no? Las guías, algunas te dicen, es mejor esperar, si el niño está yendo clínicamente bien, la fiebre está bajando, no es necesario hacer una ecografía en forma inmediata. ¿Y esto por qué? Porque como la mayoría de infecciones son por E. coli, la E. coli produce una toxina que te puede producir falsas dilataciones, entonces te puede llevar a confusión. Uno puede pensar que hay una dilatación por un reflujo y simplemente es la toxina de la E. coli, ¿no? Entonces, la guía americana y las guías NICE te recomiendan hacer la ecografía solamente en forma temprana, unos pocos días, solamente en infecciones severas o atípicas. El resto debería realizarse dentro de las 6 semanas, la recomendación es luego de 2 semanas de la infección urinaria, ¿no? Pero dentro de lo que son 6 semanas. La única guía, que es la europea de la Asociación Americana de Urología, es la que te recomienda, si en los lactantes, realizarlo dentro de las 24 horas de una pielonefritis, básicamente para descartar obstrucciones de la vía urinaria, ¿no? Porque ellos están más asociados a tener alguna malformación, ¿no? Entonces, los urólogos sí te recomiendan hacer ecografía básicamente en lactantes para descartar estas malformaciones. La cistografía es otro estudio que nos sirve para descartar básicamente reflujos vesiculoreterales, ¿no? Nos sirve para evaluar la vía urinaria baja y sobre todo el reflujo, pero la desventaja es requiere el sondaje y son varias placas, por lo tanto tiene un riesgo de radiación y además riesgo de introducción de gérmenes por el sondaje, ¿no? Y el otro estudio es la gamografía renal, que la podemos pedir en la fase aguda de la infección para diagnóstico de pielonefritis, que la mayoría no lo recomienda, o 4 a 6 meses después de un episodio de pielonefritis para descartar cicatrices renales, ¿no? La desventaja es que tiene poca radiación, ¿no? Entonces, ¿qué estudios pedir y en qué momento? Pues como dije, todas las guías varían. Yo lo que recomiendo es ecografía renal. Yo prefiero, si el niño va clínicamente bien, hacerlo después de la infección urinaria, cuando ya ha resuelto la infección urinaria, es decir, en consulta externa, yo se los puedo pedir, y si se los pidieron y hubo dilatación, lo suelo volver a repetir. Obviamente, en todo lactante febril. Itus bajas no, salvo que sea una ITU recurrente, y más que todo para ver vejiga, que haya presencia de residuo postmicción, ¿no? Pero son niños lactantes con ITU alta, sí pedirle una ecografía,
más sobre todo si son hitos recurrentes. Si en esta ecografía encontramos alguna sospecha de que puede haber un reflujo por la presencia de dilataciones, o el niño tiene itus recurrente, yo suelo pedir en el lactante la uretrocistografía, ¿no? Esto también varía de acuerdo a las guías, algunos te indican en menores de 6 meses pedirlo si es atípico o recurrente, por ejemplo la guía de la Unión Europea, y en 6 a 36 meses, hasta los 3 años si es atípica, ¿no? Entonces, realmente esto varía mucho, depende mucho de la experiencia también de los centros, y la gamografía renal para descarte de pielonefritis no vale la pena, es muy caro, cuesta más de 500 soles, algunos centros 1000, pero sí en algunas situaciones, sobre todo si el niño tiene pielonefritis recurrente, y en niños pequeñitos, para descartar cicatrices renales, se puede pedir 4 o 6 meses después, ¿no? Con respecto al tratamiento, vamos a hablar un poquito de la elección, cuánto tiempo hay que dar. Con respecto a la elección del antibiótico, hay que iniciar el antibiótico tan pronto se haya confirmado la infección urinaria. Ya les dije, mayor de 48 horas de retraso en una pielonefritis, mayor riesgo de cicatriz. Entonces, apenas sabemos que hay infección urinaria, iniciar el tratamiento antibiótico empírico. La pregunta es, ¿con cuál antibiótico, no? Obviamente, la sensibilidad de las bacterias es diferente en cada país. Por lo tanto, ni las guías europeas ni la del Reino Unido dan alguna recomendación firme sobre el tratamiento a usar, solamente te dicen que hay que elegir el antibiótico en base a los patrones de sensibilidad antimicrobiana de la localidad, si está disponible, y ajustarlo de acuerdo a la sensibilidad del patógeno aislado. En Perú sabemos que la resistencia al cotrimoxazol es muy alta, entonces como tratamiento empírico no usamos cotrimoxazol. ¿Lo podemos usar después? Sí, si el antibiograma me dice que es sensible, ¿no? Pero como tratamiento empírico evitamos el cotrimoxazol. Entonces, al elegir el antibiótico hay que tener en cuenta evitar antibióticos con resistencia en más del 10% de E. coli aisladas en la localidad, Perú, no cotrimoxazol, consultar si tenemos, sobre todo si son pacientes que ya vemos con frecuencia y vienen cada cierto tiempo con infección urinaria, consultar urocultivos previos, ¿no? Entonces, obviamente, revisamos todos los urocultivos, evitar antibióticos resistentes y seleccionar, de ser posible, un antibiótico susceptible en todos los aislamientos, ¿no? Entonces, muchos de los niños que hacen itus recurrentes son productores de beta-lactamasas, entonces si ya sabemos que la mayoría de sus cultivos son productores de beta-lactamasa, ya no inicio con una cefalosporina, sino inicio con otro tipo de antibiótico alternativo. Si al momento del diagnóstico el niño ha estado tomando algún tipo de antibiótico, ya sea por alguna otra infección o de repente ha estado con profilaxis antibiótica, pues hay que seleccionar otro antibiótico diferente. Entonces, algo muy importante, que es un error que yo veo en muchos médicos, es el uso de la nitrofurantoína, ¿no? Para manejo de tratamiento antibiótico tenemos una amplia gama, uno de ellos es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un excelente antibiótico, la sensibilidad en Perú es muy buena, pero tienen que tener presente que la nitrofurantoína no tiene una buena concentración ni sanguíneo ni a nivel parenquimal. Por lo tanto, no me sirve para el tratamiento de pielonefritis. Es decir, si yo tengo un lactante pequeño con fiebres altas, por favor, no den nitrofurantoína como tratamiento empírico, así el urocultivo diga que sea sensible, porque si realmente es una pielonefritis, no la va a manejar. No llega bien este medicamento al parénquima renal, ¿no? Entonces, otra de las consideraciones con el uso en la nitrofurantoína es que no la debemos usar en menores de 2 meses y tampoco en niños con una tasa de filtración glomerular bajo, ¿no? Con cierto grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Algunos te dicen incluso ya con una tasa menos de 60 no debería emplearse la nitrofurantoína, ¿no? Por ahí algunas revisiones te dicen menos de 30. Con respecto a la duración del tratamiento, también esto ha variado bastante con respecto a los años. Las guías te recomiendan entre 7 a 14 días. Estamos hablando de pielonefritis. La pielonefritis debe tratarse por lo menos 7 días, ¿no? Las guías, por ejemplo, la del Reino Unido recomienda 10 días de tratamiento, mientras que la americana no te dice si 7, 10 o 14 días, ¿no? Lo que sí es que la mayoría de las guías recomiendan en pielonefritis o vitu complicada 10 a 14 días, pero las últimas guías que se ven, este tiempo ha bajado de 7 a 10 días. Además, recuerden que esto varía mucho dependiendo del paciente, ¿no? Lo que sí es itus bajas, sí se puede dar un tratamiento corto de 3 a 5 días, ¿no? Yo digo, en sí, no empleo 3 días, me parece muy corto, sí he visto emplear en adultos, yo prefiero en itus bajas 5 a 7 días, ¿no? Pero itus altas, no dar menos de 7 días, ¿no? Con respecto a la vía de administración, la vía oral y la endovenosa es igualmente efectiva. Estas guías, la de Reino Unido y la americana, están de acuerdo
que ambas son igualmente efectivas en lactantes, son niños no sépticos y con buena tolerancia oral, obviamente, ¿no? Si el niño no tiene buena tolerancia oral, luce séptico, está deshidratado, pues tiene que hospitalizarse para recibir vía endovenosa, ¿no? Pero si el niño tiene muy buena tolerancia, luce muy bien, podemos mandarlo a casa con tratamiento bioral, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo usar endovenoso? Las guías también, pues varían dependiendo de las guías. La mayoría de las guías, recuerden, sí creo que están de acuerdo en que niño menor de 3 meses con itus febril, pielonefritis, debe hospitalizarse porque el riesgo de bacteriemia sepsis es mayor, ¿no? Incluso muchas guías te recomiendan en niño menor de 3 meses usar antibiótico terapia doble para cubrir tanto gérmenes gram positivos como gram negativos, es decir, ampicilina y una cefalosporina, o ampicilina y un aminoglucósido, casi como tratamos una sepsis neonatal, ¿no? Eso es en el niño menor de 3 meses, hasta los 2 meses de edad, ¿no? Entonces, niño menor de 3 meses, o sobre todo menor de un mes, sí debería iniciarse con tratamiento endovenoso, y los niños más grandes que no lucen tóxicos sí pueden emplearse la vía oral, ¿no? Obviamente, niño tóxico, que no tolera la vía oral, deshidratado, sí debe, la mayoría de guías, pues, recomienda definitivamente la hospitalización, ¿no? Entonces, con respecto ya a la duración del tratamiento, ven la diferencia con respecto a las guías, van entre 7 a 14 días, incluso la guía europea dice, en niño que ya está entrenado, es decir, que tiene continencia y que no está complicada, podría darse 7 días, ¿no? Ahí varía, pero en lo que sí tú baja, 5 días puede ser suficiente, de 5 a 7 días. Ya otro de los términos muy importante que yo quiero que se lleven este mensaje a casa es la bacteriuria sintomática, porque encuentro muchos médicos que ven un urocultivo positivo y inmediatamente dan tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora cada vez hay más resistencia bacteriana, de verdad que tenemos que tener mucho más cuidado con respecto a los antibióticos que vamos a emplear. Recuerden que la bacteriuria sintomática no es dañina, es de naturaleza benigna. La bacteria tiene baja virulencia y no hay riesgo de cicatrices, porque solamente quedó en la vejiga, no subió al parénquima renal. Entonces, si no produce ni siquiera inflamación, ni siquiera para que se produzcan síntomas, tiene que haber inflamación, respuesta inflamatoria. Entonces, si no se produjo inflamación, dejen a la bacteria ahí, solita se va a ir. Lo que sí es, pues, obviamente hay que alertar a los papitos que si apenas comienza con síntoma, la niña debe acudir nuevamente, ¿no? Y ahí repetir el urocultivo, porque lo que pasa es que se metió otra bacteria, ¿no? Y si repetimos el cultivo, nos vamos a dar cuenta que la bacteria que se introdujo tiene otra sensibilidad diferente, ¿no? Entonces, recuerden, bacteriuria sintomática es presencia de bacterias sin clínica urinaria, ¿no? Entonces, sobre todo acá hay que tener mucho cuidado en los niños con fístulas del tracto gastrointestinal. Siempre el cultivo va a salir positivo, no todos requieren exámenes, y no lo pidan en forma rutinaria, porque si no el papá se estresa, el médico se estresa, y pecan por dar antibiótico, ¿no? Entonces, recuerden que más bien el uso de antibióticos es perjudicial, porque va a alterar la flora con baja virulencia, y va a incrementar el riesgo de colonización de uropatógenos como paso preliminar ya una itus sintomática, ¿no? Entonces voy a barrer bacteria buena, y pues voy a hacer que tal vez otra más agresiva ingrese, ¿no? Entonces no se olviden, bacteriuria sintomática no requiere tratamiento. El otro punto es la profilaxis antibiótica, que también es un tema muy controversial, ha variado con respecto a los años. Antiguamente, pues los urólogos sobre todo decían a todos los niños con pielonefritis, profilaxis antibiótica, ¿no? Esto ha ido cambiando, se usa cada vez menos profilaxis antibiótica, y el uso todavía sigue siendo de mucha discusión entre nefrólogos, urólogos y entre las diferentes guías, ¿no? El uso es controversial hasta ahora, se puede indicar en ciertas situaciones, yo lo empleo en algunas situaciones, por ejemplo, en los reflujos vesicoureterales de alto grado y sobre todo en los lactantes no continentes, ¿no? Porque ellos tienen mayor riesgo de cicatrices, mayor riesgo de hacer pielonefritis, ¿no? Entonces, uso controversial en reflujo vesicoureteral de alto grado, hitos recurrentes, disfunciones vesicales, anomalías del tracto urinario, los niños que ya han tenido cicatrices renales, porque lo más probable es que si tengan algún reflujo y tienen un mayor riesgo de cicatriz. Recuerden, más de 2 pielonefritis, el riesgo de cicatriz aumenta más del 25%, ¿no? Infecciones urinarias con cursos atípicos, las nefrolitiasis, y la preferencia de los padres. Me pasa que los niños que ya han tenido
profilaxis y de repente los dejaron, volvieron a hacer una infección, al dejar la profilaxis, los papitos ya no quieren dejar la profilaxis y lo siguen dando por más que uno trate de convencerlos de que es momento de dejarlo, ¿no? Por lo menos se puede dejar la profilaxis hasta que el niño ya haya entrenado la vejiga, más o menos entre los 2 a 3 años de edad, ¿no? Que tienen menos riesgo. Si la profilaxis te disminuye el riesgo te disminuye el número de infecciones, pero lo que no hace es disminuirte el número de cicatrices renales. Por lo tanto, es que la mayoría de estudios te dicen, entonces, ¿para qué vale la profilaxis? Igual me va a quedar una cicatriz. El objetivo es cicatriz, no tanto disminuir infecciones urinarias, ¿no? Pero igualito sí quita el estrés de los padres, el estar yendo cada rato al hospital. Entonces, en algunas situaciones, algunos médicos, nefrólogos y urólogos, yo creo que más los urólogos que los nefrólogos, todavía recomendamos profilaxis antibiótica, ¿no? Y esto es lo que se ve entre las diferentes guías con respecto a la profilaxis. Ven que muchas guías ya no las recomiendan, ni la americana ni la Unión Europea, pero hay guías todavía que sí siguen recomendando las profilaxis antibióticas, básicamente en reflujos vesicoureterales de alto grado y en niños no continentes, menores, y sobre todo esto vienen a ser los lactantes, ¿no? O los que tienen itus recurrentes. ¿No? Yo lo empleo en esas situaciones, itus recurrentes, reflujo alto grado, y niños todavía incontinentes, ¿no? Y pequeñitos. Entonces, ya para acabar la exposición, algunos puntos que he puesto que debemos de recordar de la charla. No se olviden que hay que elegir el antibiótico en forma empírica en base a los patrones de sensibilidad de la localidad. Perú, no cotrimoxazol como tratamiento empírico, y recuerden que debemos iniciar antibióticos lo más pronto posible, porque mayor de 48 horas, mayor riesgo de cicatriz. Evitar antibióticos con resistencia más del 10% de colis aislados en la localidad. Perú, no cotrimoxazol. No se olviden, la nitrofurantoína es excelente, tiene muy buena sensibilidad porque solo lo empleamos para la vía urinaria, pero solo sirve para cistitis. No se debe emplear en pielonefritis. La vía oral es igualmente efectiva que la endovenosa. He tenido niños con itus bajas que les han puesto amikacina viendo sensibilidad para vía oral. No torturen a los niños, es doloroso una intramuscular. Recuerden que si el niño requiere recibir endovenoso, intramuscular, es mejor que se hospitalice para endovenoso. En caso de bacteriuria asintomática no requiere tratamiento antibiótico. Es un punto muy importante, no se olviden, es un error que cometen muchos en dar tratamiento a un niño sin clínica. El uso de profilaxis antibiótica es controversial, hay que sopesar riesgo-beneficio, riesgo de resistencia bacteriana sobre beneficio de disminuir el número de infecciones y de cicatrices, ¿no? Y recuerden que en todo niño continente con itus febril o recurrente se debe siempre excluir disfunción vesical intestinal, y si lo encontramos, tratarlos, ¿no? A esto me refiero las disfunciones intestinales, sobre todo estreñimiento. Manejar el estreñimiento es muy importante para controlar la infección urinaria, ¿no? Y recuerden el método de recolección de la orina, es el núcleo de diagnóstico de la infección urinaria. Hay que enseñarle a los papitos cómo recolectar bien la orina, y si el niño es lactante, usar, lactante febril, usar métodos estériles para evitar falsos positivos si es que usamos bolsa colectora de orina. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, si tienen alguna pregunta, hacerla ahora para que la doctora Ponce pueda responder a alguna inquietud que tienen. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto a la medicación profiláctica. Se pueden usar solo en ciertos casos, como por ejemplo el reflujo vesicoereteral, las itus recurrentes o en lactantes, como dice usted. Pero ¿por cuánto tiempo usar? Sí, eso también es una pregunta que también se hacen muchas guías. En sí, la mayoría recomienda un periodo, puede ser de un año, uno le puede dar meses, un año. Yo tengo niños que tienen todavía profilaxis, pero se puede usar hasta que el niño ya sea continente, porque el riesgo una vez de que el niño ya es continente disminuye. Entonces, realmente la duración del tratamiento profiláctico es muy variable, depende mucho de cada paciente. Yo tengo niños que he iniciado profilaxis que de repente veo que ya no hacen infecciones urinarias porque la mamita ya está mejor entrenada para la limpieza de los genitales y todo lo demás, y pues si deja de hacer infecciones urinarias, yo lo suspendo y pruebo, ¿no? Entonces, realmente la duración es muy variable, depende mucho de paciente a paciente. Algunos lo dan hasta que el niño esté entrenado, que ya deje el pañal, ¿no? Ahora, con respecto al antibiótico, usar en profilaxis, la nitrofurantoína es el antibiótico de elección para profilaxis. Las otras guías dicen cotrimoxazol,
pero nosotros tenemos tanta resistencia al cotrimoxazol que yo no lo empleo como profilaxis, ¿no? Entonces acá en Perú, básicamente nitrofurantoína. El problema de la nitrofurantoína es que tiene bastantes efectos adversos. A algunos niños les produce vómitos, gastritis, náuseas, muchos no lo toleran, ¿no? En el que lo tolera se lo doy. Si no lo toleran, podemos optar por cefalosporinas, ¿no? Siempre evitar dar por mucho tiempo la ciprofloxacino porque crean resistencia muy rápido con respecto a los otros antibióticos. Muy bien, doctora, creo que no hay más preguntas. De repente pueda iniciar con su segunda ponencia. Aunque aquí hay otra, dice. Doctora, buen día, soy médico Serums. Mi centro de referencias está aproximadamente, dice, 1 hora y el costo es alto para la población del campo. Es una posta nivel 1-1 y solo nos dan tiras reactivas de orina. ¿Sirven de alguna manera para orientar al diagnóstico? Supuesto que sí. Bueno, en realidad no le puse la diapositiva porque si no hacía muy larga la exposición, pero sí, nosotros podemos hacer el diagnóstico. En el examen de orina recuerden que tiene 2 componentes, uno es la parte bioquímica, que es justo la tira reactiva de orina, y la otra es la parte que uno lleva al microscopio electrónico, al microscopio, ¿no? Óptico. Entonces, si están en una posta, lo más probable es que no tengan para hacer el sedimento urinario con microscopía. En esos casos, suficiente la tira reactiva, ¿no? En la tira reactiva que vemos, en la tira reactiva vemos la esterasa leucocitaria, que es lo mismo que decir que hay leucocitos en la orina, y vemos la presencia de nitritos, ¿no? Entonces, si tenemos esterasa leucocitaria y nitritos, y el niño tiene clínica, eso definitivamente es una infección urinaria, ¿no? Si es un niño bebé y tiene fiebre y esterasa leucocitaria y nitritos salen negativos, descarta la infección urinaria, ¿no? Solo que hay que tener consideración también en la interpretación, porque recuerden que los nitritos tienen baja especificidad en lactantes. ¿Por qué? Porque los nitritos vienen de la conversión de ciertas bacterias como la E. coli, que van a convertir los nitratos de la dieta en nitritos, ¿no? Entonces, bacterias que no son E. coli, otras bacterias pueden ser nitritos negativos, ¿no? Y lo otro es que tiene que tener un tiempo de permanencia mínima de 3 a 4 horas en la vejiga para que la bacteria tenga tiempo suficiente de convertir los nitratos a nitritos, ¿no? El detalle es en lactantes. El lactante tiene una vejiga tan pequeña que el lactante orina cada rato, orina un montón de veces al día. Entonces, en lactantes no le da tiempo suficiente a la bacteria de convertir este nitrato a nitrito, excepto si el niño tenga residuo postmicción, ¿no? Que cuando orine queda residuo en la orina, ahí sí, pues se queda un poquito de orina y le da tiempo suficiente a la bacteria para convertir nitratos a nitritos, ¿no? Entonces, sí es de utilidad, bastante utilidad, si no tenemos para hacer el sedimento urinario en el microscopio, y pues sobre todo la clínica manda. Si estamos en el Serum, niños grandes, es bien fácil la clínica. El problema son los niños pequeños, ¿no? Entonces, ahí la tira reactiva le va a ayudar bastante, no solamente teniendo en cuenta estas consideraciones, y que también hay falsos positivos, ¿no? Podemos tener esterasa leucocitarias positivos también sin ser infección urinaria, ¿no? Y me pasa que llegan niños con exámenes de orina con leucocituria, pero realmente el niño no tiene clínica, o un pequeño ardor o molestia, y eso es porque tiene una vulvitis. No es tanto inflamación de la vía urinaria, sino de la parte externa, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar leucocituria. Las fiebres de cualquier otra etología, fiebre tifoidea, también te produce leucocituria. La enfermedad de Kawasaki, la infección por estreptococo, también te puede dar leucocituria y no necesariamente ser infección urinaria. Por eso es que hay que evaluar bien al paciente, hacer una buena anamnesis buscando sintomatología de infección urinaria o de otras patologías, ¿no? Recuerden que la TBC renal también produce leucocituria. Un ejercicio vigoroso también te puede dar leucocituria, ¿no? Entonces, hay que interpretar no solo con tiritas, sino también con un examen clínico adecuado y una anamnesis adecuada, ¿no?